Imagina por un momento que el asfalto bajo tus pies desaparece, el ruido del tráfico se desvanece y es sustituido por el murmullo constante y cristalino de un manantial que brota de las entrañas de una cueva en Beocia. Estás solo, pero no te sientes solo. Sientes que las rocas respiran, que el agua tiene memoria y que, si guardas el suficiente silencio, las piedras mismas comenzarán a hablarte. Para el hombre moderno, un manantial es solo un recurso hídrico, una combinación de hidrógeno y oxígeno. Pero para un griego del siglo V a.C., ese mismo lugar era una frontera. Era el Ninfeum, el hogar de las ninfas, seres que habitaban en el límite entre lo salvaje y lo civilizado. Allí, el agua no solo calmaba la sed del cuerpo, calmaba el hambre de respuestas del alma. Solemos caer en el anacronismo de pensar que los griegos eran supersticiosos infantiles que buscaban magia para evitar el esfuerzo. Creemos que sus oráculos eran simples juegos de azar. Pero hoy te revelaré que las piedras oraculares y la voz de las ninfas no eran una vía de escape, sino una tecnología espiritual de precisión diseñada para confrontar la verdad más aterradora de todas. ¿Quiénes somos realmente cuando el destino nos acorrala? Quédate conmigo en este viaje a las fuentes sagradas. Al final de esta crónica, no verás el mundo como una masa de materia inerte, sino como un diálogo constante entre tu voluntad y las fuerzas invisibles que rigen tu vida. Escucha, porque el agua está empezando a hablar. La physis, la naturaleza misma del mundo, no era para los antiguos algo separado de lo divino. Para ellos, el cosmos era un organismo vivo. Las ninfas, o ninfae, representaban la fuerza generadora de la vida, esa energía que hace que la semilla rompa la tierra y que el agua fluya cuesta abajo. Pero había un peligro, la ninfolepsia. La ninfolepsia era un estado de posesión. Quien bebía de ciertos manantiales o consultaba las piedras en las cuevas sagradas corría el riesgo de ser atrapado por las ninfas. Podías ganar una sabiduría sobrehumana o podías perder la razón. ¿No es acaso lo mismo que sentimos hoy ante una gran revelación o un cambio drástico en nuestras vidas? El conocimiento tiene un precio. Los griegos entendían que el destino, la moira, no era algo estático escrito en un libro, sino una corriente de agua. Puedes nadar a favor de ella o intentar luchar contra la corriente, pero la corriente siempre está ahí. Las piedras oraculares en los manantiales no te decían qué iba a pasar de forma inevitable, te mostraban la forma del río para que supieras cómo navegar tu propia balsa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué buscamos señales en el caos? Buscamos orden. Buscamos saber si nuestras acciones tienen eco en el universo. Los griegos no consultaban a las ninfas por curiosidad, sino por necesidad de alinearse con el logos, el orden racional y divino del mundo. Querían dejar de ser náufragos para convertirse en capitanes de su propia virtud. Entremos en la cueva de las ninfas de Esfragidio, en el monte Citerón. Allí, el oráculo no funcionaba con grandes templos de mármol como en Delfos, sino con lo que llamamos cleromancia, el uso de piedras o dados. El consultante arrojaba piedras marcadas en el agua bendita o sobre superficies planas. El patrón en que caían, influenciado por la mano invisible de las divinidades del agua, dictaba la respuesta. Pausanias nos relata cómo los ciudadanos acudían a estos lugares no con la soberbia de quien exige una orden, sino con la humildad del que busca una guía. No era una lotería, era un ritual de introspección. Imagina el silencio absoluto de la cueva.
interrumpido solo por el clac de la piedra contra la roca. Ese sonido era la voz de las ninfas golpeando la puerta de tu conciencia. Aristóteles, siempre observador, quizá habría analizado este fenómeno como una forma de liberar la mente de las pasiones. Al externalizar la duda en una piedra, el consultante podía ver su problema desde fuera, como un general que observa el campo de batalla desde una colina. El mecanismo no estaba en la piedra misma, sino en la apertura del alma que el ritual provocaba. La distancia del tiempo desaparece cuando comprendemos que nuestras piedras modernas son los algoritmos o las estadísticas, pero los griegos tenían algo que nosotros hemos perdido: el sentido de lo sagrado. Ellos sabían que para recibir una respuesta, primero debías ofrecer algo: una libación de miel, un silencio respetuoso o, lo más difícil de todo, la disposición a aceptar una respuesta que no querías oír. ¿Cómo podemos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, aplicar la sabiduría de las piedras oraculares? No te pido que busques una cueva, sino que encuentres tu propio manantial interno. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera adivinación es la del carácter. Epicteto decía que no importa lo que las piedras digan, sino cómo reaccionas tú ante el mensaje. Primer ejercicio espiritual. Practica la anacoresis o el retiro interior. Al igual que el consultante entraba en la cueva para alejarse del ruido del ágora, tú necesitas 10 minutos de silencio absoluto al día, sin pantallas, sin voces. Deja que el agua de tus pensamientos se asiente hasta que puedas ver el fondo. Allí es donde las ninfas, tu intuición más profunda, hablan. Segundo ejercicio, la aceptación de la moira. Tira tu propia piedra simbólica ante una decisión difícil. Acepta que hay factores que no controlas: el viento, el terreno, la suerte, y enfócate únicamente en la fuerza con la que lanzas la piedra. Los griegos le llamaban a esto actuar con arete, buscando la excelencia en el esfuerzo, sin apegarse ciegamente al resultado. Tercer ejercicio, el diálogo con el entorno. Para los antiguos, el mundo era un mensaje cifrado. Hoy tratamos a la naturaleza como un objeto. Intenta, solo por hoy, ver una coincidencia o un encuentro fortuito no como un azar, sino como una piedra oracular. ¿Qué te está intentando decir el cosmos sobre tu camino actual? La sabiduría empieza por la atención. Pero cuidado, discípulo, no debemos embriagarnos con una visión idílica de la antigüedad. No todo era claridad y luz en los manantiales sagrados. Debemos ser críticos. El acceso a estos oráculos a menudo estaba mediado por castas sacerdotales o por el estatus social. No todos tenían el tiempo ni el permiso para buscar la voz de las ninfas. Los esclavos, el motor invisible de la polis, rara vez tenían voz en estos misterios. Además, la interpretación de las piedras era subjetiva y en ocasiones manipulada. Muchos hombres perdieron sus fortunas o enviaron ejércitos al desastre por interpretar los signos a través del filtro de su propia ibris o arrogancia. Las piedras oraculares eran un espejo, y si el que se miraba en ellas tenía el alma torcida, la respuesta que veía también lo estaba. La visión griega del mundo estaba limitada por su contexto. Su relación con las ninfas nacía también del miedo a lo desconocido, de un intento de domesticar una naturaleza que a menudo era cruel y caprichosa. No busquemos volver a la superstición, sino rescatar la reverencia. El pasado es un maestro, no un amo al que debamos obedecer sin cuestionar. A pesar de estas limitaciones, el corazón de la experiencia oracular sigue siendo humano y majestuoso. El héroe griego no es aquel que siempre gana, sino aquel que, conociendo un destino trágico, decide caminar hacia él con la frente en alto.
Edipo consultó el oráculo, y aunque la respuesta fue su ruina, su grandeza residió en no huir de la verdad. Tú también eres un héroe en tu propia épica cotidiana. Las piedras oraculares de tu vida, esos momentos de crisis donde el destino parece hablarte, no están ahí para hundirte. Están ahí para que forjes tu arete. La excelencia no brilla en la comodidad. Brilla cuando, en la oscuridad de la cueva, decides que vas a ser digno de cualquier respuesta que el agua te devuelva. Por Zeus, es asombroso pensar que seguimos buscando lo mismo que aquellos hombres de sandalias y túnicas, un sentido, un propósito, una señal de que no estamos navegando solos en la inmensidad del océano. La resiliencia no es aguantar el golpe, es transformar el golpe en un paso de danza, como el agua que sortea las rocas del manantial sin detener su curso. El polvo de la historia ha cubierto las cuevas de Esfragidio, y el agua de muchos manantiales sagrados se ha secado. Pero la voz de las ninfas, esa intuición que brota del silencio y esa búsqueda de orden en el caos, sigue viva dentro de ti. Hemos aprendido que las piedras oraculares no eran magia negra, sino un recordatorio de nuestra conexión con el cosmos y una llamada a la responsabilidad personal. Hoy has dejado de ser un simple espectador para convertirte en un iniciado en la tradición de la escucha. Ya no mires los problemas como muros, míralos como piedras que tú mismo puedes lanzar para descubrir la forma de tu destino. Tú eres el arquitecto de tu propia polis interior. No esperes a que los dioses decidan por ti. Consulta tu manantial y actúa con la valentía de un hoplita en la primera línea de batalla. Si te apasiona desenterrar estos secretos y quieres que la sabiduría de la antigua Grecia siga iluminando tu presente, no olvides suscribirte a este canal y unirte a nuestra asamblea. Hay mucho más que explorar en el ágora de la historia. Y si crees que las ninfas son fascinantes, debes prepararte para lo que acecha en las sombras más profundas del Olimpo. Te invito a ver nuestro video sobre Nyx, la diosa de la noche, la única deidad primordial a la que incluso el todopoderoso Zeus temía desafiar. Que la luz de la razón y la frescura del manantial te acompañen siempre. Nos vemos en la historia.